Buenas tardes a toda Latinoamérica y más allá. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta séptima entrega del ciclo de conferencias El movimiento con la niñez y la juventud. Es un gusto para nosotros estar con ustedes y compartir este tiempo. Yo quiero ya dar pase a quien nos va a acompañar en esta tarde y quiero presentar a una amiga, una compañera del caminar en favor de la niñez, pues ella es Mónica Ramírez. Ella es guatemalteca, es teóloga con más de 35 años de experiencia de trabajo con la niñez y más de 30 años de trabajo con iglesias. Tiene 21 años de servicio en World Vision Guatemala, en donde Dios le permitió servir a la niñez empobrecida y más vulnerable de Guatemala. Ella es autora de más de 15 series de escuelas de vacaciones para la niñez y otras series infantiles y materiales de crianza con ternura. Estos materiales han sido utilizados ampliamente en las comunidades en el área de cobertura de World Vision en Guatemala y seguramente ha llegado a más allá. Actualmente ella trabaja como gerente de relaciones eclesiales de World Vision en Guatemala y es la coordinadora de la iniciativa estratégica de iglesias de World Vision Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ella es parte, como parte de World Vision, es parte del movimiento cristiano contra la violencia, lo conocemos como MOCVI. Ella en Guatemala, así como World Vision, también son parte del MOCVI, Compasión, Wagner, Guatemala, Sociedad Bíblica Guatemala y la Misión Internacional de Justicia. Estas organizaciones forman parte del MOCVI y para nosotros como movimiento regional es un gusto celebrar que tenemos esta relación cercana con el MOCVI. Así que si usted desea más información sobre el movimiento y el MOCVI, puede buscarlos en la web y si usted se encuentra en Guatemala y quiere saber más y seguir las acciones del MOCVI, allí tienen a Mónica Ramírez. Quiero mencionar también que el MOCVI desde hace 6 años ha venido haciendo esfuerzos en favor de la protección de la niñez, especialmente en la erradicación de la violencia sexual contra la niñez. Y recientemente han lanzado una serie de herramientas virtuales que en los últimos 2 meses han sido utilizados por más de 5,000 personas quienes buscan ayudar a combatir la violencia sexual contra la niñez. Así que si usted está interesado en este y otros temas que promueve el MOCVI, les presento a Mónica Ramírez, que esta tarde nos acompaña en la moderación. Bienvenida, Mónica. Gracias, Lisbeth. Es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes. Quiero celebrar junto con el movimiento con una tacita de café desde uno de los mejores cafés del mundo, el de Guatemala. Gracias a cada uno de ustedes por compartir. Para nosotros es un verdadero privilegio, amamos al movimiento, lo conocemos desde hace muchos años, casi desde que surgió, y realmente para nosotros es un verdadero placer. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están participando. Si es su primera vez, solamente le queremos recordar que usted puede contestar una pequeña encuesta al final. Sea bienvenido. Y para todos los que han venido participando, esa encuesta es crucial para que usted pueda recibir su certificado al final de esta serie de pláticas, charlas a favor de la niñez. Celebramos los 20 años del movimiento. ¿Y qué es el movimiento? Bueno, el movimiento nació hace 20 años, como quien dice nada, en el año 2000, en el marco del Cuarto Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 4. Allí, en Ecuador, se realizó la consulta de ministerios sobre la niñez. Participaron 105 personas que salieron de esa reunión con una gran tarea, un llamado a conformar un movimiento por América Latina que se ha consolidado a través de los años y llevaba un lema: Iglesia Latinoamericana deja a los niños que vengan a Jesús. En la actualidad, el movimiento con la niñez y la juventud está integrado por diversas organizaciones regionales, entre ellas Compassion, Claves,
Juventud para Cristo, Viva de América Latina, TIRFUN, World Vision, Paz y Esperanza, Cristo para la Ciudad, Iglesia de Dios y la Unión Bautista Latinoamericana. El propósito de este movimiento es movilizar a las iglesias, a las instituciones cristianas en América Latina y el Caribe hacia un compromiso con el desarrollo y la protección integral de la niñez y la juventud, procurando una vida en plenitud para cada niño y niña. También tiene la visión de ser un interlocutor reconocido en la promoción del desarrollo integral de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, donde estos sean partícipes protagónicos. Nuestros ámbitos de servicio son precisamente las iglesias, las instituciones cristianas y la sociedad latinoamericana y caribeña. En su recorrido, el movimiento por la niñez y la juventud ha contribuido significativamente en el desarrollo de una perspectiva bíblico-teológica en clave de niñez mediante libros, manuales, documentos oficiales que reflejan nuestra historia y nuestro pensamiento. Yo le convertí a Lisbeth que en el 2002 yo fui partícipe del primer encuentro latinoamericano de teólogos latinoamericanos y allí se acuñó una frase muy célebre de Harold Segura que decía, la teología de la niñez está en pañales. Hoy, casi 20 años después de esa primera reunión, podemos decir que la teología de niñez ha estado en labios de muchos de nuestros teólogos que han dejado la rigurosidad y han dicho, aquí estamos presentes y hablamos a favor de aquellos que están en el centro y en el corazón del reino de Dios. Así que celebramos estos 20 años y muchísimas gracias por permitirme ser partícipe de este momento. Queremos en este momento dar espacio precisamente al tema de la tarde, que es la incidencia y niñez, ¿verdad? Es decir, cómo podemos como comunidades de fe e iglesia levantar nuestra voz por los más vulnerables. Y cuando hablamos de incidencia desde las iglesias, no solo nos referimos a la capacidad de agencia de las iglesias, esta capacidad que han sostenido hacia lo interno, sino también han sostenido en los entornos locales y comunitarios. Iglesias movilizándose para servir a su comunidad, siendo un canal de influencia y perfilándose como actores comunitarios de transformación. Iglesias trabajando hombro con otros actores comunitarios que se unen por pequeñas y grandes mejoras, por la seguridad, por la protección y el servicio para los más necesitados. Hablar de la incidencia de las iglesias hoy en día nos obliga a ver un rol profético que denuncia las estructuras de poder y opresión, marcado por patrones patriarcales y deshumanizantes, enraizados en antivalores del reino de Dios. Es ver a la iglesia jugando un rol a favor de la justicia, principando su voz, levantando su voz por aquellos que son los más vulnerables, y entendemos que en América Latina los más vulnerables tienen rostro de niños, niñas, mujeres y también indígenas. Pero también pensar en la incidencia desde la acción de la iglesia nos ayuda a comprender una misión que incorpora estratégicamente la incidencia pública y política, su accionar en redes, movimientos que inspiran a la sociedad entera. Es por ello que hoy somos llamados a repensar en los desafíos misionales de las iglesias a fin de contribuir de manera conjunta con ellas e influir hacia un rostro público y ciudadano que eleve su rol a favor del bienestar sostenido y la protección
de la niñez. De allí que el discurso profético de la Iglesia no solo deberá poner en relieve la situación crítica de desprotección de la niñez, sino también se enfocará en acciones concretas que influencien al sector público, a los estados y generen cambios sostenibles por medio de políticas justas que aseguren la protección social y especial para los niños y las niñas. Quiera o no, las iglesias hacen incidencia pública, en ocasiones de formas más reactivas que proactivas. Es decir, la presión política desde las iglesias sobre una iniciativa de ley puede frenar la aprobación de una iniciativa de ley o, al contrario, crear un beneplácito a favor de su aprobación. Entonces, sin más, dejamos con ustedes a aquellas personas que hoy nos honran con su presencia. Y tenemos en primer término la participación de nuestra amiga querida Loida Cariel Espinosa. Ella es ecuatoriana, comunicadora social, especializada en el desarrollo, derechos humanos e incidencia política, con más de 20 años de experiencia en la defensa, protección e incidencia política a favor de la niñez, adolescencia y mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar en varios países del continente. Actualmente es la presidenta del Consejo Directivo del Movimiento Con la Niñez y Juventud, el cual busca movilizar a las iglesias e instituciones cristianas de América Latina y el Caribe y promover su compromiso con el desarrollo y protección integral de la niñez y juventud en búsqueda de una vida plena. Loida, bienvenida. Loida también desempeña un cargo como asesora regional de incidencia política para TIRFUN en América Latina y el Caribe y representa a la institución en el Movimiento Mundial de la Infancia. Actualmente también es presidenta de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Bienvenida, Loida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica, y un gusto realmente poder compartir esta tarde todavía en Ecuador y en mi natal Guayaquil, compartir este tiempo importante en el cual queremos junto a Jorge celebrar precisamente el trabajo que se está haciendo en el campo de la incidencia política a favor de la niñez latinoamericana. En ese sentido, yo me centraré en la parte de mi exposición, precisamente en la necesidad, por qué desde la iglesia tenemos que hacer incidencia política a favor de la niñez, y Jorge nos presentará más esos espacios públicos, espacios de decisión, donde como iglesia también tenemos que estar, con muy buenos testimonios de casuísticos de cómo la incidencia ha sido a favor de la niñez. Así que muchísimas gracias por este tiempo y también por esta oportunidad. Y bueno, para hablar de incidencia tenemos que hablar definitivamente acerca de qué es lo que pasa con los niños y qué es lo que pasa con los niños, no solamente en este contexto latinoamericano, sino en este contexto de pandemia, ¿no? Donde ellos son unas víctimas ocultas de la pandemia, no solamente por la violencia intrafamiliar, no solamente por la violencia sexual. No hay medio de comunicación en América Latina que cada día no nos presente casos específicos de violencia hacia la niñez, sino también por otros tipos de problemáticas debido a la pandemia que tenemos actualmente. Por ejemplo, la explotación sexual o lo que es la migración sin protección de derechos en relación a los niños migrantes, pero también una falta muy grande de acceso a los servicios de salud en varios lugares, en varias comunidades, inclusive en algunos países. Los centros de salud todavía continúan atendiendo a muy pocas personas por día debido a la pandemia, pero también se han paralizado los servicios de vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Es más que conocido que miles de niños en América Latina han tenido que dejar los estudios este año debido a que no tienen la tecnología suficiente ni tampoco el dinero para seguir las clases virtuales. Entonces el acceso a la educación se ha reducido. La nutrición también, que era un servicio que dábamos también en las escuelas, se ha reducido y en muchos casos no se está mandando igualmente a las casas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, dentro de la pandemia, los niños también son otras víctimas ocultas debido a estas medidas de protección que no son accesibles definitivamente para todos los niños y las niñas. No todos los padres tienen para comprar las mascarillas para toda la familia, ni también las suficientes medidas de protección para ellos. Entonces, ante eso,
me encanta este versículo de la Biblia que desde que muy pequeña he ido a la iglesia evangélica lo he escuchado y el cual lo he aprendido. Es: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Un versículo súper conocido, ¿verdad? Está en Mateo 19, el capítulo 14, en el cual nos recuerda varias cosas. A mí me recuerda, por ejemplo, esta conferencia en un mes tan especial como el mes de noviembre, porque para mí es un mes muy especial para toda la humanidad. En este mes de noviembre celebramos los 31 años de la Convención de los Derechos del Niño, algo súper importante para toda la humanidad, que nos obliga a los países firmantes a respetar a los niños y a cumplir sus derechos. Pero también vemos en este versículo que acabo de decir de Mateo 19:14, que para Dios, para el Señor Jesús, la protección infantil ya era una política para su gobierno, ¿verdad? La política establecida en su reino desde hace más de 2000 años, una política pública, porque de ellos era este reino, de ellos es de los niños es el reino de Dios. Y ante este contexto entonces que les acabo de mencionar, de que los niños son otras víctimas ocultas de esta pandemia, ¿cómo se refleja que de ellos es el reino de Dios? O sea, ¿cómo ante este contexto nada agradable, cómo podemos decir que de ellos es el reino en estos momentos? En nada, ¿verdad? ¿Cómo alguien que es propietario de un reino puede pasar lo que ellos están pasando? Los niños migrantes, por ejemplo, o los niños violentados, o los niños sin acceso a vacunas, o los niños sin acceso a educación. ¿Cómo los dueños del reino no pueden tener acceso a esto, no? A medidas de protección ante la violencia, ante la pandemia, ante la salud, la educación. Bueno, y ahí nos planteamos otra pregunta. ¿Hay algo que hacer desde la comunidad de fe? ¿Hay algo que hacer? Recordemos que muchas de las cosas, si no la mayoría de las cosas que están pasando actualmente con los niños, con las niñas, con los adolescentes, tiene que ver por programas, por políticas, por leyes, o que no han funcionado o que no se han aprobado también. Entonces ahí cuando hablamos de incidencia, cuando hablamos de esto, de programas, políticas, leyes, pero también hablamos de incidencia, tenemos que definitivamente pensar qué es la política y por qué es tan importante la política. Y si yo les pregunto qué es la política, por lo general nosotros desde la comunidad de fe hemos escuchado un típico concepto, que la política es el arte de gobernar, ¿verdad? Ese es el concepto que de pronto nos han vendido, nos han centralizado y que nos han enseñado muy fuertemente. Pero si nosotros utilizamos ese concepto, estamos dejándolo solamente para los que tienen el poder de decidir sobre nosotros, para los que siempre son autoridades, para los que deciden sobre la población y deciden sobre los niños. Pero si utilizamos un concepto mucho más amplio, este concepto que dice que la política es el ejercicio de poder, la interacción de las personas con el poder, me incluyo yo y se incluye usted como parte de esa interacción donde nosotros como sociedad civil, como comunidad de fe, también tenemos poder. Y entonces ahí vemos que hay diferentes tipos igualmente de poderes, ¿verdad? Cuando definimos la política solo con el hecho de gobernar un país, la limitamos a los políticos y a los políticos profesionales, por lo general. Pero cuando se la define en este sentido amplio de ejercicio de poder entre las personas, se refiere a una interacción en todas, absolutamente todas las formas. Entonces ya estamos introduciéndonos a esto del mundo de la política y ahora vamos a saber o pensar qué es exactamente entonces la incidencia política. Nosotros desde TIRFON manejamos un concepto que es muy conocido porque lo manejan la mayoría de organizaciones que lo hacen y es que incidencia, también conocida en algunos lados como incidencia política, conocida en otros lados como defensa y promoción de la justicia, conocida en otros lados como cabildeo, pero es prácticamente lo mismo, es la influencia en las decisiones políticas, pero también en las prácticas de aquellos que toman las decisiones, de aquellos que están en el poder. ¿Para qué influencia a estas personas? Para atacar las causas de la pobreza, pero no solamente para atacarlas, sino para alcanzar la justicia y el desarrollo. Y ahí pensando entonces en niñez, justicia y desarrollo, podemos pensar en una vida abundante, que es finalmente la vida que nosotros en el reino de Dios buscamos, una vida abundante. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer incidencia con este tipo de conceptos? Bueno, muy básico, pedir una nueva ley, una política a favor de la niñez, ¿verdad? Pedir una que de pronto ya está aprobada, pero que es injusta y pedir que sea anulada, o pedir una que esté vigente, pero que sea mejorada,
igualmente exigir la implementación de políticas públicas o leyes nuevas, cambiar actitudes y prácticas públicas que van en detrimento de los niños, las niñas adolescentes, o de nosotros en general. O también, ¿qué es hacer incidencia política? Bueno, ¿cuál es el propósito? Bloquear la aprobación de una ley, una política que no es favorable, Entonces, pensando ya en la incidencia política, y nosotros desde las iglesias y las comunidades de fe, actualmente no es posible definitivamente pensar nuestra participación ciudadana, porque no somos ciudadanos solamente del cielo, también somos de la tierra. No es posible pensar nuestra participación ciudadana en la participación de las iglesias, la participación de las organizaciones cristianas, sin incorporar este componente, el componente de la incidencia política. ¿Y saben lo que implica esto? En primer lugar, construir un rostro más público, pero también más ciudadano de la iglesia. No solamente un rostro que tengamos entre las cuatro paredes y que esté interesado en salir solamente para lo que nosotros nos conviene o queremos, sino para todas las problemáticas en generales de la sociedad. Significa construir un rostro más público y ciudadano de la iglesia. Nunca olvidaré que hace como unos 18, 19 años atrás, cuando vivía en Lima, Perú, me invitaron a predicar en una iglesia y con mi esposo fuimos, tomamos un taxi y el taxi le dimos la dirección y avanzamos y estábamos dando vuelta en una manzana y en esquina, donde habían varias personas en esquina, muchos de ellos que se notaba visiblemente que estaban consumiendo drogas y que también estaban haciendo otras cosas, preguntábamos por la iglesia y no la conocían. Y nos mandaron otra dirección y finalmente retornamos a la misma dirección. Y la iglesia estaba a menos de 20 metros. A menos de 20 metros. Entonces, tenemos que participar ciudadanamente, no solamente por lo que nos interesa, sino por lo que le interesa a todos y también a todas. Construir nuestro rostro ciudadano, participativo. Y esto implica, bueno, también los modos con que nos relacionamos con la ciudadanía, ¿verdad? Tenemos igualmente que incorporarnos al quehacer público, salir de esas cuatro paredes, pero al mismo tiempo no solamente salir de pronto para lo que nos interesa, sino para acciones concretas que influyan en cambio de políticas públicas que afirmen la justicia, que afirmen el respeto a los derechos humanos, que afirmen el respeto al medio ambiente, a todos aquellos valores que sostienen una cultura, pero una cultura democrática para toda la población. Y bueno, nos planteamos entonces otra pregunta: ¿por qué los cristianos debemos hacer incidencia política a favor de la niñez? Bueno, porque es necesario tener una voz que haga respetar los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y también, no solamente sus derechos, sino también su desarrollo y su protección integral. Pero también es necesario que lo hagamos, porque es tiempo de modelar una sociedad diferente a la actual, una sociedad de pronto egoísta, que me importista e individualista. Es necesario que podamos cumplir nuestro rol de promover la paz, promover la reconciliación, promover la equidad igualmente. Y bueno, es necesario que podamos involucrarnos en esto para cumplir un sueño, quizá de muchos de los cristianos, la justicia social. Pero no solamente un sueño, sino también parte de la misión bíblica, que es la de ser voz profética y estar en contra de todo tipo de injusticia. ¿Habrá alguna motivación bíblica entonces para hacer incidencia? Bueno, hay varias. Los valores bíblicos que nos demuestran el por qué es necesario hacerlo y lo que lo fundamentan es obviamente la compasión, uno de ellos. El hecho de estar interesados, interesadas y tener un amor genuino por los demás que nos haga sentir en zapatos, como si fueran zapatos propios, lo que está pasando la otra persona, y en este caso los niños. Pero igualmente recordemos uno de los valores del reino: la igualdad de todas las personas ante Dios. Ya no hay griegos, ya no hay judíos, todos somos iguales. Otro de los valores: hacer justicia, recordar que Dios es un Dios amante de la justicia, que está sentado en un trono de justicia y que más de 1000 veces esta palabra aparece en la Biblia. Por lo tanto, es muy importante. Amor y justicia son como dos caras de una misma moneda. Pero también otro de los valores bíblicos es la reconciliación, otra motivación, la paz, del ser hacedores de la paz y promover esa vida abundante que todos los seres humanos tienen derecho a tenerla. En otras palabras, cumplir el mandato de amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Quizá algunos se preguntan, bueno, pero díganme personas en la Biblia que hayan hecho incidencia política o que hayan estado influyendo en sus gobiernos y estados. Bueno, conocemos a varios, realmente son muchos. Por ejemplo, Nehemías,
que precisamente incidió para hacer reconstrucción de los muros de su pueblo y hacer una reconstrucción social también. Tenemos a Moisés y Aarón, que llevó a libertad a toda una población y que tuvo que enfrentarse a las causas que permitían esa opresión y esclavitud. Tenemos a Esther y Mardoqueo, que incidieron a favor de su pueblo. Tenemos a Abraham, tenemos a Samuel, a José, que le tocó gobernar también, al mismo Pablo, que conocía perfectamente sus leyes y sus contextos, y así muchos personajes bíblicos más. Muchos personajes bíblicos más. ¿Cuál entonces es nuestro rol en la incidencia política a favor de la niñez? Y yo solamente, yo he puesto ahí el logo del movimiento, pero no me refiero solamente a nuestro rol como movimiento, sino al rol de la iglesia en general, de la comunidad de fe en general. Bueno, nuestro rol es ser influenciadores en espacios de decisión. Estar ahí precisamente donde se toman las decisiones para usted, para mí, para su hijo, para su hija, para su hermano, para su madre, para todos, para toda la población. Porque finalmente los que deciden van a decidir prácticamente parte de nuestro futuro. Y si toman decisiones erradas, no vamos a tener un futuro muy agradable, que digamos, ¿verdad? Entonces, ser influenciadores en esos espacios de decisión que muchas veces no han sido abiertos para las comunidades de fe, o muchas veces las comunidades de fe no han querido estar o no han sabido cómo estar. Les ha faltado recursos, les ha faltado empoderamiento, conocimiento para saber cómo estar ahí. Pero también el rol de nosotros desde la comunidad de fe para hacer incidencia es empoderar a la niñez, para que escuchemos su propia voz. Fíjense, además de las escuelas, los colegios, las comunidades de fe, las iglesias, son los espacios de mayor cantidad de niñez. Qué hermoso sería si estos espacios serían para empoderarles, que conozcan el impacto de la Biblia en sus vidas y el impacto de ser ciudadanos también desde muy pequeños. Empoderarles para que puedan hacerse escuchar su voz en estos espacios de decisión. Pero también, ¿cuál es nuestro rol como iglesia? Sensibilizar a los demás sobre lo que sucede con la niñez. No hacerlo solamente en nuestra burbuja, de pronto, en nuestra burbuja de todo, donde conocemos lo que pasa, sino lo que pasa con nuestros niños, sino lo que pasa con los niños en general, en toda la región. También nuestro rol puede ser actuar como mediador, como hacedor de paz, y nuestro rol fundamental, que yo lo he vivido en tantos momentos y que lo aprecio mucho por tantas personas que lo hacen, es el de orar, para que podamos tener políticas que puedan realmente dar una mejor condición de vida y vida abundante a los niños, niñas de nuestra América Latina. Entonces, ¿cuáles son al mismo tiempo, si podemos estar en esos espacios, al mismo tiempo, cuáles son esos potenciales problemas al momento de incidir políticamente desde las iglesias? Bueno, uno de los grandes problemas que siempre veo es este hecho de que podamos confundir la incidencia política con la política partidaria, que no es absolutamente lo mismo. No es absolutamente lo mismo. Son dos cosas distintas. La incidencia política es desde nuestra ciudadanía poder influir en quienes tienen poder de decisión para que ellos tomen decisiones a favor de un grupo vulnerable. Estamos hablando en este caso de niños, niñas y también los adolescentes. Y el ser parte de un grupo político partidario, que todos tenemos derecho de serlo, es querer también de pronto desde la función pública poder servir. Entonces vemos a veces casos, por ejemplo, de líderes que pueden ir a visitar a un político, pueden estar acompañándole, pero eso no significa hacer incidencia política. O vemos casos de pronto de algunos líderes igualmente eclesiales que están orando por ellos, entregándoles Biblias, y claro, están construyendo buenas relaciones, pero eso no necesariamente es hacer incidencia política, porque cuando hacemos incidencia estamos impulsando, promoviendo, influyendo sobre una causa específica y sobre una problemática específica que afecta a alguien o a algunos. Igualmente, ¿cuál es el otro riesgo? Bueno, que la iglesia no tenga una representatividad legítima, ¿no?, para hablar a favor de la niñez, porque no ha tomado en cuenta su voz o porque simplemente no son el mejor testimonio de ello, las personas que están queriendo representarlo ahí. Otro de los riesgos es hablar desde nuestras presunciones, pero no necesariamente desde las evidencias y la investigación. No se imaginan la cantidad de reuniones que he estado en las cuales se sacan estadísticas totalmente desconocidas o simplemente escuché por ahí, me dijeron por acá,
si uno quiere hacer incidencia, tiene que tener evidencias claras, científicas, investigación, evidencias de cuál es el problema, pero también de qué manera ese problema está afectando, en este caso, a los niños, las niñas y los adolescentes. Y bueno, otro de los riesgos es ser utilizados políticamente, sin lugar a dudas. Y lastimosamente en nuestra América Latina tenemos tantos ejemplos de ello, ¿no? Tantos ejemplos de ello. No porque un líder cristiano llegue al poder significa que no vaya a haber corrupción, ni significa de que todo vaya a ser una burbuja rosada hermosa en la cual vaya a cambiar un país. Tiene que ver mucho más allá que eso, mucho más allá que eso. Entonces, otro de los riesgos que corremos es ser utilizados políticamente. Bueno, para ir cerrando un poco este espacio, yo quería centrarme ahora en algunas recomendaciones en este camino, ¿no? Algunas recomendaciones de lo que he aprendido en este tiempo de trabajar con la incidencia, y es que es increíble la cantidad de piedras que te vas a encontrar en el camino. Y no me refiero solamente a algo, a una frase de decir, wow, tengan miedo, qué cantidad de piedras. No, me estoy refiriendo a una parte de la Biblia que cuando dicen que cuando nosotros no hablamos, Dios utiliza inclusive las piedras, ¿verdad? Me refiero a esas piedras. Hay un montón de gente y muchos interesados e interesadas en que los niños sean protegidos, en que los niños tengan una vida diferente, en que los niños tengan acceso a sus derechos. Me refiero a esas piedras que ya están haciendo incidencia y que de pronto nosotros no los hemos tomado en cuenta, no los queremos tomar en cuenta. Y pensamos de pronto de que vamos a ser los promotores y los únicos y los iniciales en todo esto, cuando ya hay todo un bagaje previo de gente que lo está haciendo. Otra de las recomendaciones que podría dar es que no somos los únicos. Hay más personas, muchas más personas, impulsadas por sus valores, y no necesariamente los valores de la misma fe nuestra, ni los valores religiosos, y que tienen un compromiso ejemplar a favor de la niñez. Entonces, no somos los únicos, y aprovechemos esa bonita ventaja de no ser los únicos, porque eso implica que podemos unir esfuerzos con otros y también con otras. Y en ese gran esfuerzo mancomunado de varios, muchos, trabajando en conjunto, podemos avanzar y podemos hacer una buena labor de incidencia. Yo nunca me olvido de un ejemplo tan bonito en la Biblia y que está en el Éxodo, cuando un grupo de mujeres de diferentes creencias religiosas, de diferentes posiciones políticas, porque era una era una posición política gubernamental porque era la hija del dictador de la época o del faraón de la época, y la otra era otra posición política totalmente radical, era una esclava. Vimos mujeres igualmente con totales diferencias culturales, diferencias igualmente de nacionalidad, diferencias económicas, diferencias políticas, religiosas, pero esas mujeres se unieron para salvar la vida. Y la vida de un niño que después fue escogido por Dios para salvar también la vida de muchos, para llevar libertad a todo un pueblo. Ustedes saben a qué niño me refiero, a Moisés. Entonces, este grupo de mujeres que eran la hija de Faraón, que era la madre, que era la hermana de Moisés, la madre de Moisés, estas doncellas se unieron para preservar la vida de este menor. Y no les importó, o en ese momento no vieron para trabajar en conjunto sus diferencias religiosas, ni políticas, ni económicas, ni culturales tampoco, sino que les interesó la vida. Y créanlo que hay muchas, muchas otras personas muy interesadas en la vida y en los proyectos de vida de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y cuando hablo de esos proyectos de vida, no me refiero solamente a la vida previa, antes del nacimiento, sino toda la vida, absolutamente toda la vida. Porque un niño que nace, pero si después no tiene acceso a una nutrición de calidad, se va a su vida. Un niño que nace, pero si después no tiene acceso a las vacunas, simplemente no va a tener una buena calidad de vida. Si no tiene acceso a una educación que sea buena y de calidad, su futuro no va a ser muy bueno, que digamos también, de acuerdo a lo que conocemos en nuestra realidad latinoamericana, ¿verdad? Un niño que no tiene acceso a una casa, que no tiene acceso a salud, no va a tener una buena calidad de vida. Entonces, cuando me refiero a la vida completa, me refiero a todo, absolutamente a todo el ciclo de esa vida.
Otra de las cosas, recomendaciones que he aprendido es que la participación de los niños, niñas, adolescentes en estos espacios de incidencia son vitales. No solamente son importantes, son vitales. Porque qué mejor que llevar la voz a través de ellos, de lo que viven, de lo que sufren, de lo que anhelan, a través de ellos. No los obviemos, no los marginemos, ni pensemos por ellos también, sino que al contrario, acompañemos, ¿no? ¿Qué otra recomendación más? Estas pequeñas acciones cuentan. Las pequeñas acciones cuentan. A veces en varias campañas de incidencia me han dicho, no, es que yo solamente puedo, de pronto yo solamente voy a poder salir a esta convocatoria, o voy a poder salir, o solamente voy a poder firmar este pronunciamiento. Cada acción cuenta. Hay algunos que van a poder hacer una acción, otros que van a estar al frente impulsando todo, otros que estarán a un costado investigando las cosas, otros que estarán orando y cubriéndonos a las personas que estamos ahí en este campo de influencia. Las pequeñas acciones cuentan, al igual que las grandes, por cierto, ¿verdad? ¿Qué más? No olvidemos jamás escalar los niveles de incidencia a nivel de lo local, pero también lo regional y lo internacional, dependiendo de nuestras causas. Eso es muy bueno. Y el más interesado, el primer interesado en la vida plena, en la vida abundante de los niños, niñas, adolescentes, es Dios. Es Dios. Eso también jamás saquémoslos de nuestro radar, de nuestro enfoque, de nuestra visión. Él es el más interesado en una vida plena y es el que va a estar ahí ayudándonos, guiándonos en nuestros procesos de incidencia y de movilización. Y para finalizar este tiempo quisiera compartir una historia que a mí me marcó realmente. Yo podría decir que me marcó mi vida y mi forma de accionar en el tema de incidencia, porque es una historia muy cercana. Se trata de una niña que solamente lo voy a identificar como Emi. Ya no es una niña, ya es una mujer definitivamente, y la conocí un 8 de noviembre hace 16 años atrás. Entonces, en una semana parecida, una semana que la habíamos identificado nosotros como la Semana de la Justicia, y estábamos trabajando con jueces, con fiscales en esa Semana de Justicia, y ese 8 de diciembre llegó hasta la oficina de Paz y Esperanza en Huánuco, donde en esa época yo trabajaba, y llegó la fiscal de la ciudad junto con esta pequeña niña de esa época, 10 años. Y llegó porque quería que de una u otra manera nosotros la defendamos, pero al mismo tiempo la protejamos, porque había sido rescatada de violencia sexual. Ella, huérfana de padre, huérfana de madre, había quedado al cuidado de su abuelito ya estaba anciano, no pudo cuidarla, la dio para que otra familia la cuidara, la alimentara, la educara y pudiese ser una mujer de bien en el futuro. Sin embargo, esta otra familia, a esta niña huérfana, el hijo de la familia, que era una familia cocalera de la zona, la tenía como una, podríamos decir, esclava sexual, no solamente de él, sino que inclusive de algunos amigos de él. Y bueno, cuando una tía se preocupó por esta niña, la fue a buscar, la niña habló, dijo, y la tía lo primero que hizo fue sacarla de esa casa, denunciar en la fiscalía, abrir un proceso y la fiscalía la trajo hacia nosotros en esta Semana de la Justicia. Y bueno, en un proceso largo que se los tengo que resumir, la niña lo reconoció varias veces, la niña tuvo que estar frente a él, frente al juez reconociéndolo, pasó por todos los trámites normales del informe psicológico, de las entrevistas, reconocimiento, y en un pequeño pueblo, en una ciudad, mejor dicho, donde era evidente la corrupción, este hombre fue absuelto y la niña quedó en el albergue donde estaba, bajo protección. Y entonces comenzamos hacer una campaña de incidencia. No puede ser. Dios es el primer amante de la justicia. Dios es el que se preocupa por los niños igualmente y que nos transmite esa preocupación. Esto no puede quedar de esta manera definitivamente. No puede ser de esta manera. Y comenzamos esta campaña de incidencia a nivel nacional, ya no solamente de Huánuco, sino a nivel de Perú y específicamente de Lima, donde está el poder de decisión, y a nivel internacional. Y una de las preguntas que algunas personas hacían es, ¿quién se va a preocupar por esta huérfana? ¿Quién va a dar la cara por esta huérfana? Bueno, finalmente más de 300 personas, firmas, cartas enviadas a la Corte Suprema de Justicia de Lima, de Perú, pidiendo que se analizara nuevamente el caso, que se anulara el caso, una campaña en medios de comunicación, peticiones de congresistas en Estados Unidos, se permitieron que este caso volviera a la nulidad.
E inclusive un director de una organización de niñez viajó desde Suiza a Perú para entrevistarse con uno de los jueces de la Corte Suprema para pedirle no que lo anulen, sino que lo revisen bien. Y este proceso fue anulado. Y cuando ya nosotros entramos nuevamente al juicio, la noche previa a la anulación, habíamos hecho todo lo humanamente posible, todo lo que desde nuestras manos estaba. Pero esa noche hicimos vigilia y ayunamos porque sabíamos que Dios tenía que actuar y que Él era el primer interesado de que esa huérfana tuviese más padres de los que cualquiera se podría imaginar. Entonces, Él es protector de huérfanos, protector de viudas, y así fue. Finalmente, el hombre fue otra vez encarcelado, sigue en la cárcel actualmente, y nuestra querida M es una mujer ya bastante mayor, con una vida y con una vida abundante. Muchísimas gracias por este tiempo. Es una experiencia realmente que a mí me tocó mi vida y me permitió precisamente ver desde cómo se puede hacer incidencia para una persona, también como para muchas, pero que nos refleja el poder de Dios en acción a través de su comunidad de fe de la iglesia. Que Dios les guarde y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Loida. Un verdadero privilegio el poder compartir con una persona que a lo largo de los años ha venido sirviendo a los niños y las niñas, ha venido experimentando, ha sido un baluarte precisamente en el tema de incidencia desde las comunidades de fe, desde las iglesias. Realmente un verdadero privilegio que nos hace sentir que este es un riesgo que tenemos que asumir todos y todas. Y queremos darle también la bienvenida a Jorge Freire. Él es médico de profesión, experto en los derechos de la niñez, ha tenido un diplomado en diseño y gestión de políticas y programas sociales en Washington con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y el INDES. Es egresado del 20 curso interdisciplinario de Derechos Humanos, Educación en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, y tiene un posgrado en Gerencia Social de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Realmente es un privilegio estar con alguien con una trayectoria tan buena desde el área de incidencia, una de las organizaciones amigas, Save the Children. Él es el director regional de incidencia política para América Latina y el Caribe de Save the Children. Actualmente es consultor internacional en temas de niñez y adolescente. Es ex coordinador general de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes, Red LAMIC, ex coordinador del área de derechos del niño y es profesor universitario también en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicinas de la República, de la Universidad de la República de Uruguay. Realmente él tiene una trayectoria también como representante del movimiento mundial por la infancia por parte de América Latina y el Caribe, que es un puesto que de alguna forma está ejerciendo hasta el momento. Así que agradecemos el enorme privilegio. Gracias de verdad por el enorme privilegio de contar contigo, Jorge, bienvenido. Y realmente queremos también deleitarnos en lo que tienes para compartirnos desde tu experiencia de vida y compromiso. Muy buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por darme la posibilidad de celebrar en forma conjunta los 20 años del Movimiento con la Niñez y Juventud. La verdad que es un placer poder acompañarlos y hablar luego de las palabras inspiradoras de Loida. Es difícil poder convencerlos y en este momento poder motivarlos en un viernes de tarde, pero la idea es poder seguir reflexionando juntos en torno a esto de lo que es incidencia y cómo podemos ir comprometiéndonos y sumándonos a todas las palabras increíbles que Loida nos compartió y la experiencia de vida llevada a cabo. La primera parte, algunas cosas quizás iremos profundizando, y es pensar juntos que
¿qué decimos, qué pensamos que es cuando hablamos o hacemos referencia a hacer incidencia? Recién Loida nos contaba una experiencia en función de su vida y en función de cómo ellos definen incidencia. Pero estoy seguro que si estuviéramos en este momento, en una reunión presencial, viéndonos y preguntáramos a los presentes qué piensan ustedes de incidencia, tendríamos cientos de definiciones diferentes que sin duda se complementarían. Pero eso habla de la importancia de poder tener unos conceptos comunes que nos ayuden y nos guíen sobre qué es lo que pensamos de ellos. Y para eso nos gusta mucho dentro de Save the Children el haber elaborado a nivel global una definición que nos permita en forma clara identificar qué es lo que todos hacemos cuando estamos planteando llevar a cabo acciones de incidencia política. Y es por eso que acá, en esta definición, media rápida para hacerla, me gusta que hay 4 componentes que trae la definición y que nos ayuda a pensarnos y a sentir si estamos caminando juntos en todo lo que es la incidencia política. Y por eso, mientras voy leyendo la definición, lo que les pido es que cada uno se pregunte, ¿han estado involucrados en acción de incidencia? ¿Llevan a cabo acciones de influencia en su organización, en su comunidad, en su iglesia, a nivel de escuela, a nivel del trabajo específico que llevan a cabo? Entonces nos preguntamos si incidencia es el conjunto de actividades organizadas para influir en aquellos que toman decisiones, para lograr cambios permanentes y sostenibles en la vida y derechos de las niñas y los niños, basados en la experiencia del ejercicio cotidiano en la comunidad con niñas y niños. Y para eso, siempre digo que lo pasé bien rápido para decir, si yo le dijera cuáles son las 4 áreas que este concepto nos trae y que nos exige repensarnos día a día cómo estamos llevando a cabo las acciones de incidencia, de tal forma que, como bien decía Loida, no es algo accidental, sino es algo planificado, sino es algo que realmente tenemos que pensar en cómo llevarlo a cabo de la forma más exitosa, porque lo hacemos en favor de cada niña y niño y adolescente. Entonces, el primer elemento que nos trae el concepto es esto de conjunto de actividades organizadas. ¿Y qué quiere decir? Que si realmente queremos influir e incidir para que se puedan dar los cambios, tenemos que pensar que hay que planificar. Así como planificamos actividades, así como planificamos acciones variadas, tengo que tener el objetivo, tengo que tener las actividades, tengo que tener, claro, las metas, cómo y con quién voy a llevar a cabo las cosas. Muchas veces decimos, bueno, ya incidí porque ya hablé con el docente, hablé con el representante de gobierno, pero si no tengo realmente un plan, queda todo en la nada, o como dijo muy bien Loida, son acciones locales, nacionales, regionales, internacionales, para que todo en conjunto colabore a impactar. Pero el segundo elemento que nos trae es para influir a tomadores de decisión. ¿Qué tomadores de decisión? Tomadores de decisión del Estado. O sea, estamos hablando de actores de gobierno, estamos hablando de actores del Parlamento, estamos hablando del Poder Judicial. Y también de otras instituciones que a veces tienen un gran poder e influyen en que las cosas se decidan. ¿Y esto qué significa? Que si yo estoy viendo una problemática específica donde niñas y niños migran, salen de sus países por las dificultades que viven y migran a otro país, y veo la vulnerabilidad que están viviendo, la dificultad y la violencia a las que están expuestos, tengo que ver, bueno, quién es que puede tomar la decisión para que se haga algo a favor de estos niños y estas niñas. Y ahí identificar, ¿es para favorecer la protección al Ministerio de Niñez? ¿Es para favorecer la educación al Ministerio de Educación? ¿O es para asegurar en la localidad que se tenga un espacio recreativo? Es la municipalidad, ¿no? Y con eso es identificando quiénes son esas personas que toman decisiones para que los cambios se puedan dar, a las cuales tengo que influir. ¿Y influir para qué? Para entonces cambios permanentes y sostenibles en la vida y derechos. ¿Y por qué me interesa mucho reiterar esto? Permanente y sostenible. Porque a veces decimos, bueno, están pasando los niños migrantes y niñas migrantes, están pasando una dificultad y no están alimentados. Entonces, una organización va y empieza a dar a la comunidad alimento para que puedan comer día a día, cosa que es muy importante. Pero ¿cómo hacemos que esto, una vez que nosotros no estemos, siga adelante? ¿Cómo estamos involucrando a las autoridades específicamente a que aseguren que esta alimentación de ahí en más sea permanente y adecuada a lo que ellos viven? Entonces, por eso, cada acción que hacemos, tenemos que pensar, ¿la influencia que estoy haciendo es aquel que cambia para que las cosas sigan o simplemente para que nos quedemos tranquilos de que se resolvió en estos días y después no molestemos más
en nuestra permanente influencia. Y lo último, que creo que es fundamental, es que las acciones de incidencia es en base a la experiencia del conocimiento del trabajo directo con niños y niñas, y familias y comunidades. Por eso es muy importante el trabajo de las iglesias y las personas de fe, porque lo que hacen las comunidades, lo que ustedes identifican, el haber dado ayuda, el haber contemplado, el haber generado posibilidades para esos niños y niñas migrantes que de repente están en la comunidad y que no lo están atendiendo, esa experiencia de cómo es exitoso el poder dar una respuesta, es la base con la cual, cuando yo busco a una persona de gobierno para que pueda generar un decreto, un artículo, un programa, un plan que atienda a estos niños y estas niñas, puedo tomar en cuenta, esta es la mejor forma de resolver. Entonces, estos 4 elementos nos ayudan a profesionalizar la acción de incidencia y darnos cuenta si realmente estamos en la forma que llevamos a cabo la misma, actuando de forma adecuada. No quiero extenderme mucho, porque sin duda después el tiempo no nos da, pero sí poder pensar un poco también, cuando hablamos de incidencia, cuál es el marco de referencia. Y creo que ahí lo traía muy bien también Loida, cuando hablaba de que el marco de referencia, sin duda, es el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia. ¿Y qué significa esto del enfoque de la niñez y adolescencia? Que existe una convención internacional sobre los derechos de la niñez, que fue aprobada por todos los estados, ratificada por todos los estados de América Latina y del Caribe, y armonizada con las leyes, a excepción de algunos países que todavía están ajustándose. ¿Y eso qué significa? Que es verdad que tenemos que ayudar a las niñas y a los niños e influir para que mejore su calidad de vida, porque somos personas de buena voluntad, porque somos personas que realmente queremos ayudar, porque tenemos buen interés. Pero también el Estado tiene la obligación, a partir de este compromiso que asume, de que cada niña y niño ya no es un niño, es un sujeto de derecho. ¿Eso qué significa? Que tenemos que garantizar que todos los derechos realmente puedan ser ejercidos por cada niño y cada niña del país, y no por un grupito, por todos, incluso aquellos que son los más excluidos, aquellos que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, el derecho del enfoque de derecho de la niñez en la incidencia es pensar que no que simplemente el gobierno, porque ellos realmente, la discrecionalidad de alguien que pueda tener una buena voluntad de llevar a cabo, sino porque es la obligación al asumir como gobierno el generar que todos estos derechos sean llevados a cabo. Y siempre me encanta, terminando esto de los conceptos y las reflexiones conjuntas, el hablar en, tenemos un enfoque, tenemos incidencias, pero cuando planificamos entonces la incidencia, ¿cuáles son los pilares en los que me baso para quedarme tranquilo de que la forma en que estoy llevando a cabo, desde una lógica, entiendo lo que es, entiendo el marco de referencia, pero cuáles son los pilares que me sirven para asegurarme de que paso a paso estoy dando por la línea correcta? Y ahí entonces nos basamos en 3 pilares claves en la planificación desde un enfoque de derechos del niño. Y acá les pregunto a ustedes, para que a la medida que reflexiono, piensen si realmente han podido ir generando estos 3 pilares en los espacios que trabajamos, en los momentos que ejercemos nuestra capacidad de decisión dentro de nuestra organización, dentro de nuestra comunidad, dentro del grupo de fe, para tomar acciones específicas para cambiar la vida de las niñas y los niños. Y ahí en estos 3 pilares, desde un enfoque de derechos y para la incidencia, vemos el pilar central, que sin duda es todas las acciones que llevamos a cabo. Tenemos que influir para que el gobierno, para que el Estado fortalezca sus capacidades y pueda llevar a cabo las condiciones necesarias para un ejercicio pleno de derechos de todas las niñas y los niños. O sea, que actúen como garantes, que garantizan los derechos de las niñas. Y para eso tenemos que asegurar que las leyes, las políticas públicas, los programas, los planes, las inversión, los presupuestos, todo realmente esté en forma adecuada. Entonces recién Loida ponía una situación muy concreta de una situación de abuso, de explotación específica. Hay leyes que protegen a estas niñas y estos niños, y si no la hay, entonces tenemos que asegurar que el Estado genere una ley y lo apruebe. Hay programas que dan continencia y apoyan cuando estas situaciones se dan, y si no lo hay que generar la política pública y el programa para que garantice. Hay un presupuesto que asegure que eso se pueda llevar a cabo, y si no, hay que influir para que el presupuesto se otorgue. Eso todo en el pilar en que garantizamos que el Estado
pueda llevar a cabo. Pero también es verdad que todos sabemos que las economías de nuestros países hacen que no siempre puedan responder de forma inmediata. Entonces, como organizaciones, tenemos que ayudar a que determinadas situaciones de violación de derechos o de carencias o de vulnerabilidad se pueda responder. Y es ahí que vamos al pilar 1, en donde tenemos que asistir y atender. Hemos hablado mucho de poblaciones migrantes, que sin duda es uno de los grupos más vulnerables que está viviendo ahora nuestra comunidad. Entonces, allí es, bueno, cómo inmediatamente podemos dar la respuesta para que puedan tener un acceso a la salud, para que puedan tener una condición de educación inmediata a lo que están viviendo, para que puedan tener una reintegración familiar. Entonces sí tenemos que asistir. Pero de un enfoque de derechos y de la lógica de incidencia, damos respuesta directa y atendemos a 5, 10, 1000, 100.000 niños, pero siempre sistematizando esa experiencia, generando evidencia, y como recién decíamos, a partir de esa evidencia, utilizarla, porque cuando vayamos a fortalecer el gobierno, decirle, bueno, mire, esta es la mejor forma de llevarla a cabo, porque muchas veces vamos y decimos, pero hay que crear un programa que en la comunidad pueda atender y asegurar que el grupo más vulnerable pueda tener la alimentación cotidiana o pueda tener la educación de todas y todos y no ser excluidos. Y el gobierno dice, bueno, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, aquí tiene una sistematización concreta de cómo la experiencia nuestra ha mostrado que tomando en cuenta este y este elemento se lleva a cabo en forma exitosa. Y todo esto, entonces, también en el pilar 3. ¿Y eso qué significa? Que es fundamental que cuando trabajamos en incidencia desde un enfoque de derecho, involucrar a los actores más próximos a que está esta realidad. Y ahí de qué estamos hablando. Estamos hablando de fortalecer las capacidades de la sociedad civil y de cada ciudadano y ciudadana de la comunidad para que pueda interpelar al gobierno local, a la comunidad, a los líderes comunitarios, para que den respuesta a las necesidades. Y así es que se forman las coaliciones, se forman las redes, se forman los comités de apoyos, pero también fortalecer a los niños y adolescentes en su capacidad de reclamar y de pedir por sus derechos. Por eso, si tenemos una comunidad, si tenemos grupos organizados, tenemos niños y niñas que inciden para que el Estado o el gobierno dé respuesta a sus necesidades, y damos respuesta con una experiencia y con evidencia de cómo hacerlo, sin duda fortalecemos a que el gobierno dé una respuesta concreta y podemos influir en forma integral de una lógica del enfoque de derechos. Y no quiero aburrirlos mucho con estas cuestiones más teóricas, sino de que pensemos en qué pilar hemos estado, tomamos en cuenta esos 3 pilares, estamos avanzando en alguno, estamos de acuerdo o no, y quizás queremos reflexionar en torno a ello. Y quiero reforzar un elemento que traía Loida, y es, ¿podemos defender derechos de las niñas y los niños sin involucrarnos? ¿Involucrarlos? ¿Podemos decir que estamos generando acciones de incidencia sin promover su participación activa? Es interesante cuando quienes estamos muy metidos en los temas de niñez y adolescencia y hemos estado con grupos de niños organizados o grupos de comités de niños y niñas, que nos digan, ya últimamente lo he escuchado varias veces, basta de generar y tomar decisiones por nosotros sin nosotros. Nos dicen los propios niños y las niñas, que se empoderan, que tienen una capacidad increíble de aportar, de reflexionar, de generar. Entonces, cuando decimos qué es participación de niños y niñas, y bueno, es involucrar a las niñas y a los niños de manera informada, que sepan para qué, cómo, que tengan acceso a materiales, voluntaria, no es convencerlos para que sea eso. Y a todas las niñas y los niños, no importa la edad, por supuesto, de acuerdo a las diferentes habilidades, la forma en que los vamos a ir involucrando. Y así, llegando hasta los grupos más excluidos en todos los temas que los involucran. Desde el recreo, en qué horario del recreo, a nivel de la escuela, como que vamos a ver más adelante, qué acciones en la comunidad hay que hacer para asegurar que la comunidad pueda estar respondiendo a lo que se precisa, o hasta a nivel internacional, qué situaciones mi país tiene que cambiar para que los derechos de la niñez y niños se lleguen. Entonces, sin duda, integrar la participación de niñas y niños es algo clave. Y cuando le preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo trabajar en incidencia? Fortalezco 100% es que uniendo fuerzas. Solos podemos tener algún resultado, pero seguro que el impacto es parcial, es incompleto. Solo uniendo fuerzas entre los diferentes actores, en la comunidad, en el país, en los movimientos, sumando es que logramos realmente que todos interactuando podamos llegar a un
consenso y un impacto real. Y cuando hablamos de esto, queremos compartir dos experiencias rápidas en relación a una vivencia. Primero, en función de la necesidad de integrarnos, es que se ha construido el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe. Así como está el movimiento con la juventud, hemos creado un movimiento por la infancia en la región. Es una alianza estratégica que le integran organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales que trabajan en la región por la defensa de los derechos de las niñas y los niños, redes de organizaciones de sociedad civil, de ONGs de la región, incluso la Oficina Regional de UNICEF y el Instituto Interamericano del Niño. De tal forma de decir, quienes integramos el movimiento, están todas las miradas. Están las ONG internacionales, están las redes y están las ONG nacionales, están los organismos de Naciones Unidas y están los organismos de gobiernos intergubernamentales. Esto nos parece clave, porque si no tenemos todas las miradas cuando queremos incidir en una acción concreta, quizás al no incluir las miradas dejamos por fuera a un grupo, y eso implica muchas veces que cuando queremos llevar a la acción concreta o que se apruebe algo o se quiere implementar, no se logre. Y creo que, hablando con Mónica antes de empezar el taller, nos decía, es muy importante que las comunidades de fe y que las iglesias se sumen a este proceso, y decíamos qué importante es que no cuando todo esté resuelto pedir, sino en forma proactiva. Cuando identifiquemos las dificultades, cuando veamos las problemáticas, se sumen, y de hecho en el movimiento mundial hay grupos vinculados a la iglesia que están sumando, y de hecho tenemos el placer de que Loida con Trigger Fan también es parte del grupo del movimiento. Una experiencia interesante es que en el marco del movimiento lo que se define es, bueno, siendo tan diverso, tenemos que priorizar temas. Tenemos que definir, muchas acciones se pueden llevar a cabo, pero definamos algunas especiales, hagamos un plan para desarrollarlo y veamos una estrategia. Como decíamos, primero planificar. Luego, identificar socios estratégicos, porque solos no podemos y porque el impacto siempre es mayor, como puede ser el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Representante Especial de Violencia contra la Niñez de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de la OEA, todos esos actores involucrados en lograr. Y hay muchos ejemplos para hacer. Uno que me gustaría compartir, que es el más reciente, que estamos viendo todos, y es en el caso de COVID-19. Sabemos que en el caso de COVID, cuando empieza la enfermedad muy desconocida y muy gran impacto para todas y todos, el planteo era, bueno, pero no hay problema porque no hay impacto en las niñas y los niños. Es una enfermedad de los más veteranos. Entonces no nos preocupamos, está todo bien, pero claro, vinieron las medidas que toman los gobiernos, las medidas para proteger ante el COVID, lógicamente, muy necesarias, y empezamos a redescubrir el impacto negativo que toda esta situación estaba generando en la vida y derechos de cada niño y cada niña. Toda la situación de no tener clases, no poder sociabilizar, todo el impacto de situaciones de violación de derechos y de falta de violencia intrafamiliar, situaciones de exposición, niñez que estaba en situación de calle, niñez que estaba en situación de migración, pierde toda la contención que tenía en ese momento. Y sin embargo, los estados y sus medidas habían priorizado a otro grupo etario porque la niñez no se veía que fuera de impacto. Entonces hubo una preocupación muy fuerte, ¿cómo podíamos hacer para eso? Es verdad que trabajar a nivel de cada país a veces se hace difícil, y más en una lógica de pandemia cuando lo virtual es lo que inundó. Entonces, como movimiento dijimos, bueno, ¿cómo podemos involucrar al Comité de los Derechos del Niño? ¿Cómo podemos involucrar a la Representante Especial de Violencia contra la Violencia de Naciones Unidas y a la CIDH, tomar contacto con ellos, expresar nuestra preocupación y luego convocar? Fue muy interesante, se convocó una reunión con representantes de gobierno de los países de la región, con actores de Naciones Unidas, con representantes de sociedad civil en el marco del movimiento mundial, para poder dialogar qué están haciendo por la niñez, qué preocupaciones tenemos que está apareciendo como dificultades para las niñas y los niños. Y esto, quizás si hubiera sido a través de un país solamente, no se podía lograr el impacto. Al haberlo hecho en conjunto con los diferentes actores, nos diera fuerza para poder influir, y luego sí, en muchos países se dio seguimiento y se empezaron a tomar medidas específicas, y hoy día, sin duda, creo que en ningún país se desconoce este impacto y cómo se están buscando soluciones, especialmente, por ejemplo, para la salud, la educación de las niñas y los niños. Otro ejemplo muy interesante, el impacto muy fuerte, es con respecto al tema de la inmigración. O sea, como vieron, entre las prioridades del movimiento mundial es la niñez y adolescencia migrante. Una de las cosas que veíamos
era cómo una problemática que se daba, la migración es niñez en movilidad. Van pasando de un país a otro. Entonces, no es solamente trabajar con un país para dar una respuesta. Y es así que en el marco del proceso de Quito, que es donde los estados de los países del sur se han reunido para apoyar el impacto que está generando en los países receptores la migración de la crisis humanitaria venezolana, asimismo, en conjunto con UNICEF, con la OIM, con ACNUR y el Movimiento Mundial y el PPDH, empezamos a apoyar lo que es un protocolo transfronterizo. ¿Qué significa esto? Que hay medidas que se puedan tomar en conjunto y en consenso entre los países y que eso ayude, que cuando un niño pasa de un país a otro, no se pierda su identidad, no se pierda sus derechos, se asegure una historia, se asegure una familia, se asegure todas las condiciones que venía haciendo y se puede interactuar entre un país y el otro para asegurar la privacidad y el derecho de cada niño y cada niña. Y en ese protocolo transfronterizo, como recién le decíamos, que está llevado en el marco del proceso de Quito por estos organismos, como sociedad civil dijimos, es clave no solo que se haga un protocolo, sino que la voz de las niñas y los niños esté presente. Y es así que empezamos a promover consultas con niños y niñas, se elaboró una versión amigable, que estamos todavía elaborando con ellos y ellas, validándola para seguir ampliando las consultas, y para escuchar la voz y que ellos aportaran este documento tan relevante que involucra y que afecta en su vida en cosas muy sustantivas. Y es así que en este proceso los gobiernos se reúnen 2 veces al año y en la última reunión, dado que varios niños y niñas ya habían venido a ese proceso de diferentes países y habían consultado, eligieron delegados y 2 de estos delegados estuvieron como panelistas en una de las reuniones con los gobiernos en el tema del protocolo transfronterizo sobre migración. Donde no tuvimos posibilidad a la sociedad civil de hablar, sí se le dio la voz de las niñas y los niños. Entonces esto muestra, y fueron muy bien escuchados, y un impacto muy interesante que tuvo la acción de ellos en ese espacio. Ahí muestra cómo, acompañando, generando condiciones, siendo voz ante espacios determinados, podemos hacer un proceso con ellas y darle su lugar. Y por supuesto que todo este proceso también se tiene que llevar a cabo en alianza con las comunidades, con los líderes comunitarios, con los grupos organizados. Porque una vez que esté el protocolo hay que implementarlo. Entonces no solo pedir el protocolo, sino luego acompañar todo lo que implica una reglamentación, una adaptación de mecanismos, una generación de recursos y un apoyo de coordinación para todo esto. Creo que habría mucho más para ir hablando, el tiempo no es muy largo, no quiero llevar mucho, pero creía que a veces la voz de las niñas y los niños es mucho más fuerte que lo que yo pueda tratar de convencerlos ahora de lo importante que es trabajar juntos en favor de la incidencia. Y por ello quería darle un poquito la voz a través de un video a Karen y después reflexionar unos minutos juntos en torno a esto. Cambiar el Perú no es tarea de uno nomás, es tarea de todos. Y creo que si todos ponemos nuestro grano de arena, podremos cambiar el Perú. En 2018 yo fui elegida alcaldesa escolar. Sentí que confiaron en mí al momento de que votaron porque es por voto. Yo fui la primera alcaldesa chica. Aprendí a alzar mi voz, a decir lo que pienso y no quedarme callada frente a situaciones de injusticia, de cualquier cosa que pudiera afectar a mis compañeros. Participar en esto del municipio escolar nos ayuda a tomar cargos importantes. Acción por los Niños las conocí mediante la municipalidad. Hay talleres que daban en los municipios escolares. Siempre están ahí apoyando. Yo no me imaginaba que iba a decir a mí y era más como un sueño lejano que tenía desde muy chiquita viajar a Estados Unidos. Nueva York era muy grande y muy luminoso. Aprendí muchas cosas acerca de derechos en niñez, en adolescentes. Escuché a personas de diferentes países hablar de estos temas. Fui parte de un evento por el Día de la Niña que organizaba Save the Children en Estados Unidos. Era necesario que una niña cuente su experiencia con los presupuestos participativos. Sentí que el mundo necesitaba escuchar la realidad desde los ojos de una niña. Me gusta compartir información con mis amigos y amigas acerca de qué herramientas tenemos para hacer escuchar nuestra voz y que nuestra opinión se tome en cuenta. Uno de los que más me preocupa es acerca de la violencia en los hogares, porque también con la pandemia se ha venido todo esto de que los niños estén con sus agresores. Tal vez algunos chicos ni conozcan la Convención de los Derechos del Niño ni Adolescente, pero algunos lo conocemos y hacemos todo lo posible para
difundirlo, tratar de defender esos derechos que tenemos. Quiero estudiar Derecho y Ciencias Políticas porque si esta generación no toma cargos importantes en el futuro, puede que sigamos igual. Desde mi experiencia he logrado impactar a otras chicas a que realmente crean en sí mismas y que sí pueden tomar cargos grandes. Bueno, yo creo que ahora tenemos la experiencia de Karen, que se apoyó para que pudiera compartírsela, pero en realidad hay muchas, miles y cientos de miles de historias como la de Karen, donde quienes están de Perú aquí saben muy bien el valor que tienen los municipios escolares, cómo inicialmente empiezan a participar a nivel de una instancia muy próxima a su vida, como es el colegio, la escuela, luego se le definió como alcaldesa, luego se involucró en los presupuestos participativos, en donde algo bien interesante que tiene también en Perú y en otros países, donde se genera un presupuesto para que los propios niños y niñas de la comunidad resuelvan en qué es necesario mejorar la comunidad. Ellos participan en la definición y están luego en el proceso de implementación. Al participar en estos presupuestos participativos, eso participó a nivel nacional en diferentes debates, seminarios, y generó con sus grupos de pares instancias de movilización pública a favor de todo esto. Y es así entonces que llega a la instancia de generar a nivel regional un seminario internacional y luego la ida a Nueva York, en donde en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se hicieron debates específicos y ella contó la experiencia de cómo las niñas y los niños pueden participar en espacios concretos de participación en los presupuestos y cómo esto impacta en su vida y su vida. Y luego, cuando vuelve de esta instancia, comparte con sus grupos de pares lo que llevó a cabo, sale en los medios de comunicación y se empodera. Y lo más interesante, que cuando nos preguntamos, bueno, pero para hacer incidencia uno tiene que ser profesional, bueno, uno tiene que capacitarse, uno tiene que... Lo que nos dice Karen como más relevante es, todos tenemos la fuerza para poder influir. Todos y cada uno de nosotros está en nosotros. Entonces, a cada uno de ustedes que están aquí, lo más importante que se precisa para poder incidir es su propia vida, su interés, su compromiso, el esfuerzo que ustedes pongan en favor de un cambio hacia los demás y cómo ese compromiso es algo que nos va metiendo en nuestra vida y es algo que nos acompaña. Sí, por supuesto que hay después planificar, que hay que organizarse, que hay que tomar en cuenta las cuestiones que fuimos diciendo. Pero sin duda, la vida nuestra se va modificando en la medida que queremos modificar y apoyar la vida de los demás. Y cuando decimos, sí, bueno, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para incidir? ¿En qué puedo estar involucrándome? ¿Cómo puedo? Y sin duda, lo primero es cómo redescubrir a nivel de nuestra comunidad cuáles son los problemas que tienen las niñas y los niños. ¿Cuál es la situación más conflictiva que estoy viendo? Es que hay chicos que realmente no llegan a la escuela, es que poblaciones indígenas por el lenguaje quedan claramente excluidos, es que hay niñas o niños que están siendo explotados. Entonces, identificar cuál es el problema, cómo lo veo yo desde mi iglesia, cómo lo veo en mi grupo de fe, cómo lo veo en mi familia. Y después consultar a las niñas y los niños cuáles son esas preocupaciones, cuáles son esos temas centrales que ellos ven que hay que necesario modificar. Entonces, poder hacer con ellos y con los grupos de iglesia o los grupos de comunidad, esa lista de prioridades y decir, bueno, de estos temas vamos a priorizar estos 2 puntos. Y ver, bueno, ¿quién es la persona que tomando una decisión puede ayudar a que esto cambie? ¿Quién es la persona que puede dar que un presupuesto se genere o que una actividad concreta o proteja a una niña y un niño? Y para ello, también invitar a otros, no cerrarme en mi grupo, no cerrarme en mi comunidad, entender que cuanto mayor riqueza y mayor diversidad, sean organizaciones no gubernamentales, sean organizaciones de niñas y niños, sea Agencia de Naciones Unidas, sea gobierno, todos aportamos en una misma causa. Y para ello entonces, en esa lista de actividades, empezar a caminar y también evaluar, ver los logros, ver las dificultades, pero ser conscientes que es un trabajo que es a largo plazo. Entonces, no decepcionarnos, no dejarnos caer, saber que siempre es difícil, y creo que ahí Loida nos inspiró excelente con el ejemplo que nos dio, porque cuando todo había caído, pensaron que no, esta persona no iba a ser penalizada,
siguieron buscando vueltas hasta que realmente el cambio se da. Y creo que eso es lo que nos llevamos en empezar en incidencia. Es entender que solamente con todos y con todas y con cada uno de ustedes vamos a lograr que la vida y derechos de cada niño y niña pueda ser plena. Muchas gracias por poder ocupar este espacio con ustedes, y desde el Movimiento Mundial y desde Save the Children estamos abiertos a seguir trabajando juntos en favor de cada niño y cada niña. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente un verdadero privilegio el haber podido compartir esta tarde con estas dos personas que han dedicado su vida en la lucha por los derechos de la niñez. Jorge nos recordaba que la incidencia a favor de los niños debe de tomar en cuenta el enfoque en los derechos de la niñez y la adolescencia, debe de pensar que el Estado es el responsable y es el garante de que esas obligaciones sean asumidas, principalmente cuando hay un marco legal que lo respalda, como es la Convención de los Derechos del Niño, que los estados, parte en su mayoría en América Latina, han firmado, y que es el respaldo para que ellos asuman, junto con las leyes nacionales, esa responsabilidad como garantes. Nos recordaba también la necesidad de analizar las brechas. Es importante que la Iglesia se informe en cuanto a ese marco legal y conozca cuál es su responsabilidad. También es importante ver cuál es esa capacidad de los garantes, es decir, el Estado tiene que fortalecer su capacidad para responder a esas responsabilidades que tiene como Estado. Y por último, realmente es devolver la voz a los que no tienen voz. Y nos hace recordar Proverbios capítulo 31, cuando la madre del rey Lemuel decía: levanta tu voz por los que no tienen voz. Y aquí también estamos recordando que es devolverles a ellos mismos la voz, ¿verdad? Es decir, ciudadanía, voz y acción ciudadana, de vuelta a aquellos que no permiten que nada se decida por ellos, sin ellos. Gracias por hacernos recordar esto. El tiempo es para las preguntas y tenemos aquí algunas preguntas que nos han llegado. Nieves Segura nos dice: ¿cómo podemos hacer incidencia en el caso de la niñez venezolana si quienes gobiernan tienen manipulados todos los sectores y no se hace cumplir el derecho que tienen a la educación, la salud y por ende a una vida plena? Cecilia Díaz dice: ¿qué pasa cuando las instituciones públicas de gobierno son muy deficientes en buen trato hacia los niños y las niñas? Estas son dos preguntas que ponemos sobre la mesa para nuestros panelistas, ¿verdad? Para que ellos puedan, por favor, compartir desde su experiencia. Comienzas tú, Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, sin duda son dos preguntas bien interesantes y para poder discutir bastante. Una que creo que es muy buena y es la referida a la crisis humanitaria venezolana, porque la crisis es dentro de Venezuela y fuera de Venezuela por toda la migración. Creo que aquí es muy importante que cuando estamos hablando de una crisis humanitaria, estamos hablando de los principios humanitarios y la neutralidad y la independencia y el mantenerse neutro y, digamos, no involucrarse con los actores políticos es clave. Y yo creo que lo traía también Loida cuando decía: incidencia política no es político partidaria, sino que es cómo generamos cambios a una realidad. Por eso hay mucho que desde lo humanitario se está haciendo para poder responder a esta situación, y sin duda hay que manejarse por situaciones muy, muy delicadas, pero nunca decir no se puede hacer, sino las comunidades trabajando a nivel local es la mejor forma cuando a nivel nacional es muy conflictivo. Asegurar las capacidades y el empoderamiento en cuanto a lo más próximo a la comunidad ayuda a que se pueda ir generando cambios pequeños, de repente no visualizarlos mucho para que el impacto nacional no llegue, pero sí
poder ir actuando. Creo que también en lo que tiene que ver con esta crisis humanitaria, es clave pensar qué son los elementos que se están generando, cuál es el impacto y poder identificar cada impacto y cada acción. Entonces, por ejemplo, veíamos que uno de los elementos fundamentales que se daba con muchos niños que salían de Venezuela era la apatridia, que no salían con identificación, no tenían identidad, llegaban, por ejemplo, a Colombia, llegaban a Perú, llegaban a Ecuador, y al no tener una identidad, no podían hacer usufructo ni de los servicios de salud, ni servicios de educación, ni servicios de protección, porque no eran nadie. Entonces era clave trabajar sobre esto. Y es así que se priorizó esta acción y, por ejemplo, en Colombia se logró un decreto que asegura, porque si nacían en territorio colombiano, ni siquiera eso les permitía ser colombiano. Entonces se logró, por ejemplo, un decreto que para todos los niños que han llegado a Venezuela puedan tener una identificación que les permita hacer usufructo de los servicios y así ayudarlos. Entonces creo que cuando la crisis humanitaria es muy grande, centrémonos en lo local y en temas claves y trabajar de a paso a paso. Muchísimas. Adelante, Loida. Sí, coincido realmente muchísimo con Jorge, ¿no? Coincido realmente en todo con Jorge. Yo creo que adicionalmente se podría decir es perseverancia, porque lo que imaginamos es inalcanzable, sí puede ser alcanzable, sí puede ser alcanzable. Se necesita tiempo, eso sí. Tenemos muy buenos casos de amigos, ¿no? De organizaciones de niñez precisamente, que han tenido que actuar en gobiernos muy difíciles, quizá dictatoriales, gobiernos quizá parecidos a lo que está pasando en Venezuela actualmente, y que parecía que estaban solos en el camino y en ese desierto, pero finalmente esos gobiernos no son para siempre y han podido avanzar y se ha podido incidir. Lo otro es siempre tener aliados externos de fuera, de ser la voz de ellos desde afuera también para seguir influyendo, para seguir acompañando. Y no recordar, no olvidar nunca, es que el tema humanitario es tema importante y también va a ser importante para cualquier gobierno, sea de la condición o sea de cualquier tendencia, va a tener que ser importante. Y en América Latina prácticamente todos han firmado las convenciones internacionales y tienen que cumplirlas de una u otra manera. Y quizás complementando un poco lo que dice Eloy, me parece importante la segunda pregunta. Cuando un servicio es muy deficiente, yo en mi exposición planteaba que era clave fortalecer al Estado, al gobierno, sus capacidades, pero también es clave, como lo decía la adolescente, alzar la voz. Si determinada situación no se está llevando a cabo y es deficiente, hay que hacer la denuncia. Por supuesto que hay que hacer la denuncia. Lo que pensamos es cuál es la mejor forma. ¿Es confrontando de forma directa? Quizás a veces sí. ¿O es en alianzas con coaliciones y redes y tomar posicionamientos? También. ¿O es, como decía Loida, llamar a un organismo internacional, un miembro del Comité de los Derechos del Niño, que venga al país o que interactúe con el gobierno y le recuerde sus responsabilidades? También. O sea, cuando las cuestiones son deficientes y las violaciones de derechos existen, no nos podemos quedar callados. Lo que sí tenemos que evaluar juntos cuál es la mejor estrategia para lograr que el impacto sea a favor de ese niño o de esa niña y no que lo que hacemos pueda generar mayor riesgo. Muchísimas gracias a ambos. Yo creo que muy inspiradores recordar siempre que hay posibilidades y oportunidades. Es una forma de ver incluso con mucho optimismo y ver al futuro como una oportunidad. Tenemos también una pregunta de Silvia Mazzarelli, quien nos saluda desde Panamá y pregunta directamente a Jorge, una de las claves para una efectiva iniciativa política es aunar esfuerzos e impulsar acciones multiactor y multisectoriales. Sin embargo, en América Latina y otras regiones también, a menudo las organizaciones seculares perciben a las religiones como obstáculos para el logro de los derechos humanos y por tanto dudan en trabajar junto a las comunidades religiosas en favor de la niñez. Otras veces las comunidades religiosas no comprenden plenamente los mecanismos y el lenguaje de los derechos humanos. Pregunta, ¿qué podemos hacer? Excelente. Primero, muchas gracias Silvia, una gran colega, integrante de GNRC del Movimiento Mundial.
luchadora por los derechos de las niñas y los niños y también por defender las comunidades de fe. Así que es un gusto estar en esta instancia. Y yo creo que es muy bueno, primero, toda la reflexión inicial que muestra una realidad de lo que es verdad. Y creo que en esto hay prejuicios, hay juicios creados por historias que no siempre son reales o no siempre queremos que sean la verdad. Entonces creo que lo primero que podemos hacer es quienes estamos involucrados en grupos de fe, en grupos de iglesia, mostremos nuestro interés, nuestras ganas y nuestra apertura para poder trabajar con los diferentes actores. Y creo también que en estas acciones de incidencia, es como muy bien han hecho muchos grupos y organizaciones, es integrar los movimientos de derechos humanos de niñas y niños, es integrar las diferentes iniciativas que se van generando y mostrando el compromiso y que la Iglesia también trabaja desde un enfoque de derechos y una gran responsabilidad por lo que lleva a cabo. Entonces yo creo que con una actitud proactiva, sin generar un prejuicio, y cuando aparece un prejuicio de alguna de las dos partes, ponerlo sobre la mesa y plantear que no hay que discriminar, sino justamente incluir como una estrategia y de un enfoque, desde ahí podemos trabajar juntos. Y sin duda tenemos que seguir todos y todas trabajando en esto para lograr que esto se modifique, porque si no nos juntamos, sin duda el impacto va a ser parcial. Y América Latina merece una respuesta juntos y juntas. Muchísimas gracias, Jorge. Y tenemos una última pregunta que traemos sobre la mesa ya para cerrar nuestro tiempo y honrar el tiempo que nos ha tenido hoy tan emocionados. ¿Cómo se organiza un municipio escolar? Está mera compleja la pregunta porque yo me imagino que debe haber una ruta crítica, pero tal vez nos puede resumir el concepto del municipio escolar. Por favor, Jorge. Bueno, yo creo que si hay colegas peruanas o peruanos, seguro lo harían mucho mejor que yo. Creo que hablando de lo conceptual y no del detalle, los municipios escolares son mecanismos formales generados a nivel de las escuelas en determinados municipios para promover la participación formal de las niñas y los niños dentro de su colegio, en donde existe el mecanismo, los criterios, cómo se generan los espacios de discusión, cómo se generan los delegados, cómo se vota, y qué acciones se pueden llevar a cabo, y cómo pues los delegados de los diferentes colegios se reúnen e interactúan con las comunidades. O sea que el sumo municipio escolar es un mecanismo formal instaurado a nivel de las escuelas, aprobado por el Ministerio de Educación e implementado por las diferentes escuelas y llevado a la práctica por las propias niñas y niños en su ejercicio directo de participación. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que esta ha sido una tarde de mucho aprendizaje, mucho desafío para las comunidades de fe, para las iglesias. Esperamos que cada uno de nosotros le devolvemos el espacio a Lisbeth en esta tarde. Sí, gracias, Mónica. La última respuesta de Jorge me hizo pensar de que realmente desde pequeños a nuestros niños en las casas podemos enseñarle que ese espacio no solo es un juego, ¿no? Cuando traen el cartoncito para votar y tiene todo un proceso de que los niños participan y dicen, vota por mí o yo voy a hacer esto o aquello. Si tomamos conciencia como adultos de formarlos desde pequeños, de que eso es un espacio donde pueden emitir su voz. Mire, qué interesante. Gracias por recordarme. Mira, y ahora lo voy a hacer con mi pequeña de 8 años acá en Perú. Gracias, Jorge. Yo quiero tener este espacio también para agradecer de manera organizacional de este movimiento con la niñez y la juventud en este tiempo de celebración a cada uno de ustedes que ha sido parte de esta conferencia y en primer lugar Loida,
Gracias, gracias por tu servicio en favor de la niñez y la juventud en el transcurso de estos 20 años, ¿no? He podido tener la oportunidad de manera personal de compartir estos últimos años, de caminar en favor de la niñez y he aprendido muchísimo, así que es un saludo personal y también desde el Consejo Directivo. Muchas gracias, Loida, y también por tu labor en favor de la niñez, en el rol que cumples desde TIRFA. Un abrazo. Gracias, Mónica. Gracias porque es tan excelente que nos hayas aportado, hayas compartido tu experiencia, de tu acompañamiento a las iglesias y qué tan importante es realmente alzar la voz por los niños. Gracias, gracias por tu servicio en Guatemala también. Y muchas gracias, Jorge. Gracias por promover la incidencia en favor de la dignidad y la protección de la niñez y la juventud. Gracias por compartir con nosotros este tiempo y hacer muy amigable a veces términos técnicos y tan importantes de conocer, pero que lo has hecho de manera muy amigable. Gracias, gracias de todas maneras. Para los amigos y amigas que también nos acompañan en las redes, en el Zoom, recordarles que hay una sección de preguntas y respuestas, como siempre. Nos pueden seguir ahí en la página web. Tienen un correo si quieren conocer cómo obtener el certificado del que hemos hablado ahora. Allí nos pueden escribir. Recuerden que tenemos las conferencias en el canal de YouTube. Si te ha gustado esta conferencia y quieres volver a escucharla, volver a comprenderla, puedes ir al canal y puedes verlo y compartirlo también. Y bueno, finalmente nos vemos el 13 de noviembre en el mismo horario. Es nuestra octava y última conferencia y el tema está de verdad imperdible, como las séptimas, las otras 7 anteriores. Justicia y niñez. Hacer lo que Dios quiere. Después de 8 conferencias que hemos compartido diversos temas, realmente, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Invita a tus compañeros de labor, de ministerio, de iglesia, escúchalo en familia, realmente, finalmente, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos como llamados, como hijos de Él, como cristianos, como seres humanos, como padres, como madres, cuidadores de niños? Va a estar tremendo. Hemos estado en ensayos esta semana y se los aseguro. Tenemos a don Alfonso Wieland, que tiene una excelente experiencia en favor de alzar la voz por otros, y a Carmen Álvarez con un sentir tremendo por la iglesia y su rol. Así que bienvenidos. Próximo viernes 13, no deje de inscribirse. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga feliz tarde. Saludos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, Loida. Gracias, Mónica.